Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estudiar madura el ser humano, ya que la madurez se mide en la altura de las ideas y no en la fuerza bruta de las acciones hipócritas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la mejor ruta entre tres. Se plantea la solución en un programa de 44 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 17 a 28. Esta función recibe como parámetro tres rutas de tipo entero y la idea será hallar la ruta más cercana a un destino. Se supone que el destino está a 50 kilómetros y estas rutas van directo a ellas. Entonces simplemente será hallar la ruta con mayor kilómetro, o sea la ruta mayor. Se usan sentencias condicionales para hallar la mayor ruta y se imprime entonces esa ruta. Le invitamos a visitar la tutoría La mejor ruta en Turbo C. Allí se explica más detalladamente estas condicionales. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se reutilizan instanciando objetos de ella. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface@end, líneas 6 a 8. En la interfaz se declara, o mejor, se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programan la lógica de las funciones que se declaren en la interfaz. Entonces vemos entre la línea 6 a 8 en la interfaz que se da nombre a la clase como la mejor ruta, dos puntos, luego se hace referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos los atributos de esta clase, de tipo entero se declara la ruta y la distancia. Observe que estas variables entonces se usan en la función ejecutar, o sea que los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. En la línea 7 en la interfaz vamos a declarar ahora un comportamiento o función. Para eso con guión indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y los parámetros que recibe. Esta función recibe como parámetros de tipo entero las tres rutas. Ya queda lista entonces la interfaz, el compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Entre las líneas 10 a 29 vemos la implementación. En la implementación entonces internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación, líneas 11 a 15, vemos el main. Este es el método de inicio del programa. El main, o mejor el init, es el constructor por defecto de cualquier clase en Objective-C. El init se inicia cuando se instancia un objeto de la clase la mejor ruta, por eso es el método de inicio de cualquier clase. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Entonces este método init se invoca desde la línea 40, que se instancia un objeto de la clase. Se encarga entonces este método de inicializar las variables de instancia o atributos. En la línea 13 se inicializa la distancia en 50. Esta distancia viene a ser entonces entre las rutas y el destino. Esta variable en realidad no se va a usar, pero se puede dejar como atributo para dar un programa más estandarizado, más adelante una mejora.
Ya vimos entonces la función ejecutar y con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase la mejor ruta. Para usar esta clase en otros archivos, usted podrá importar la interfaz y la implementación. Para eso los puede programar en archivos con extensión .h y .m respectivamente. Se evitaría con esto copiar y pegar todo el código. En el main, entre las líneas 31 y 44, vemos entonces que se reciben las tres rutas por entrada, por teclado. En la línea 40 se instancia un objeto de la clase la mejor ruta. Observe que se crea un puntero y luego se instancia un objeto de esta clase, invocando al método alloc que reserva memoria dinámica, luego al constructor por defecto. Con eso entonces simplemente será invocar la función ejecutar en la línea 41, entre corchetes se nombra el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar, y los parámetros que recibe, o sea, ruta 1, 2 y 3. Estos parámetros se envían a la función ejecutar, pasan por referencia ya que obj es un puntero. Con eso el compilador irá de la línea 41 a la línea 17 y continúa entonces mostrando la solución. Por último, línea 42, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la mejor ruta. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google